En este vídeo, para OS Ticket versión 1.11, aprenderemos a leer buzones de mail externos para integrar los mensajes que nos han llegado automáticamente en la cola de tickets abiertos. Inicialmente entraremos en el sistema como administradores e iremos a nuestro panel de administrador haciendo un clic en el elemento de arriba a la derecha. A partir de allí vamos a la pestaña Emails y pulsamos sobre Emails. Vamos al botón Añadir nuevo email. Y en primer lugar escribimos la dirección del buzón que deseamos leer desde OS Ticket. Y le podemos dar también un nombre significativo. En este caso le ponemos la misma dirección. Indicamos el departamento, indicamos la prioridad de un ticket leído desde email, en este caso alta, y ya empezamos a escribir datos técnicos. Nombre de usuario para leer el email, esto nos lo dirá nuestro proveedor, la contraseña para leer el buzón, y seguidamente habilitamos la lectura de este buzón colocamos el nombre del servidor de entrada, en este caso imap.digipime.com en nuestro ejemplo, un número de puerto de lectura, en nuestro caso 143, protocolo IMAP, la frecuencia, cada cuántos minutos OS Ticket tiene que leer el buzón y cuántos emails debe leer al mismo tiempo. ¿Y qué hacer con los emails? En nuestro caso los eliminamos una vez integrados en el sistema. Y también configuraremos el envío de correos mediante el propio servidor de correo. Otra vez un nombre de host, en este caso de salida, smtp.digipime.com en nuestro ejemplo. Un puerto de salida, en nuestro caso 587. Podemos dejar una nota interna. Esto es solo para nosotros. Y pulsaremos el botón enviar una vez comprobado todo, y si todo ha ido bien nos aparece la barra verde, comprobamos y ya está. Es muy fácil.